Entonces al libro de Apocalipsis en el capítulo número 12 al número 17. Esta es la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor en esta iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y el don. Este era el Dios de la medicina. Y hasta el día de hoy, este es el representante, el logotipo. Si usted ve el certificado de un médico, usted va a ver ahí y va a tener el logotipo, usted va a ver una serpiente enrollada en un pedestal. Eso es símbolo de este Dios, del Dios herculiano. Se me es muy difícil, se me está acabando ya el español. Así que, qué tremendo, ¿verdad? Habían dioses, estos tres dioses que se movían en aquel tiempo. En Pérgamo, en aquel tiempo se construyó por primera vez, oiga bien, eso lo hemos investigado, lo hemos sacado en los libros de historia, y mire que hay escritos que los tiene el Vaticano, que están en la bóveda secreta, que ahí nadie puede entrar. Ahí están algunos escritos, como cartas, algunas cartas que algunos dijeron en los acontecimientos, y por allá están estas historias más marcadas. O sea que para esto nosotros tenemos que llegar a un comentario bíblico, tenemos que escudriñar un libro que venga adecuado como explicación al comentario, y bueno, una serie de cosas que sí encajan, y usted se va a dar cuenta por qué. Así que en aquel tiempo se construyó por primera vez un templo, y era un templo, dicen que majestuoso, grande, al gobernador César, quien César era el perseguidor más sanguinario de la iglesia cristiana en aquel tiempo. De la iglesia de Esmirna nosotros hablamos algunas cosas de lo que sufrieron algunos cristianos, y recuérdense que esas iglesias estuvieron alrededor de un espacio de unos kilómetros, o sea que todas estaban unidas. Por eso yo les doy esas informaciones de distancia, de kilómetros, para que vea usted que se movía todo eso malo alrededor. Así de que se le construyó a un templo al César, al gobernador. Imagínense hasta dónde había llegado de pecaminosidad la iglesia y el pueblo de Éfeso, que en ese momento ellos construyeron un templo para el César, no para Dios, sino para César. A César le daban la honra, a César le daban la gloria, ¿verdad? Fue algo tremendo, pero empecemos nosotros a escudriñar el pasaje en sí. Esto es parte de la historia, pero dice la palabra, oiga bien: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído de la espada? ¿Cuántas veces nosotros hemos analizado esto? Y eso tiene un propósito muy profundo y grande dentro de la iglesia, y hoy nosotros lo vamos a aprender. Hoy vamos a aprender por qué usted es diferente al mundo. Hoy vamos a saber por qué usted ya no peca más. Ahora vamos a saber por qué nosotros no somos igual a los hijos de ira y de pecado, sino que ahora nosotros somos hijos de Dios y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor.
Ahora usted y yo sentimos algo extraño y maravilloso en nuestro corazón, en nuestro pecho, porque dejamos de ser las personas naturales y llegamos a ser personas espirituales. Un poquito nos falta para llegar a ser como los ángeles, así dice la palabra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y eso lo vamos a aprender hoy. Por eso dice, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Tiene la espada filuda, dice, de 2 filos. Esto quiere decir que la espada, todos conocen una espada, todos conocen este instrumento, y hay espadas que solo tienen el filo de un lado, ¿verdad? Pero esta espada que habla el Señor es una espada maravillosa que tiene el filo por los 2 lados, y usted va a saber por qué. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4 y verso 12. Mire pues, dice la palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12. El escritor de Hebreos es el apóstol Pablo y el escritor del libro de Apocalipsis es Juan. Cómo los dos se unieron, mire qué fabuloso es esto, cómo los dos se unieron en un mismo pensamiento y cómo los dos tuvieron una misma revelación de la palabra. Por eso ahora nosotros entendemos y comprendemos, hermanos amados, que la Biblia, este libro sagrado, no fue escrito por hombres, pero fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que encontramos aquí, hermanos amados, es palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo. 2 hombres que se unieron en un mismo pensamiento, en un mismo mensaje. Y dice así en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? Lamentamos mucho, hermanos amados, a las personas religiosas, porque las personas religiosas tienen la palabra de Dios, pero no pueden sentir ni pueden aprender lo que usted siente y lo que usted aprende. ¿Qué diferencia más grande? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Aquí lo vuelve a decir la palabra de Dios. El apóstol Pablo les está dando un mensaje a la iglesia. Y allá Dios está dando una revelación a la iglesia, a nosotros. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Pero aquí viene lo interesante. Y penetra hasta partir, ¿qué dice ahí? Dígamelo. El alma. Dice que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma, ¿y qué más? Y el espíritu. ¡Qué misterio más glorioso! ¿Sabe? Nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos de Cristo, el alma y el espíritu estaba cegado, o sea, estaba unido, así unido. Por eso era que el espíritu no podía controlar el alma. Ahora entendamos por qué la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Y no se lo está diciendo al mundo, nos lo está diciendo a nosotros. Alma que pecare, esa morirá. Ahora, el alma y el espíritu estaba amalgamada. Eso quiere decir que estaba unida. Pero vino Cristo, óigame bien, vino Cristo
con la espada de dos filos, dice, penetró hasta lo profundo de nosotros. Eso, hermanos, Dios vino y nos habló, y nos habla y nos hablará por parábolas, de la forma más sencilla, hermanos, que el mundo no puede entender, pero usted y yo sí entendemos, sí comprendemos la palabra. Porque dice que entró en lo profundo y partió, separó el alma con el espíritu. Así dice su palabra. ¿Sí o no? Dice espada de dos filos que penetró para partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cómo tiene que ver todo este sistema aquí adentro. Qué maravilloso es. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos amados, sucedió un milagro grande, que la espada del Señor entró en nuestra vida y partió lo que era el espíritu y lo que es el alma. Ahorita nosotros bregamos en ese campo. El espíritu quiere tener comunión con Dios. El espíritu dice oremos. El espíritu dice ayunemos. El espíritu dice alabemos y glorifiquemos a Dios. Pero el alma dice, no, yo me quiero quedar en la casa. Yo quiero esto, yo quiero pecar, yo quiero el adulterio, yo quiero esto, quiero el otro. Hay una lucha. Por eso dice orar sin cesar para no caer en tentación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Oh, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Y dice la palabra, y yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Estaba leyendo en la de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Qué nosotros podemos entender de esto, hermanos? ¿Qué nosotros podemos analizar en esto? Es tremendo, porque Dios nos está hablando de cosas muy importantes. Porque Dios dice, yo conozco tus obras. Y sabe lo que dijimos en la iglesia de Esmirna, que Dios conoce todos nuestros actos, nuestros pasos y nuestra forma de ser. Dios conoce hasta nuestro pensamiento. Yo puedo engañar a mi esposa, yo le puedo engañar a usted, pero al Dios de gloria nunca jamás le podré engañar. Ni usted ni yo. Él conoce su corazón y conoce su vida, porque de Él no nos podemos esconder. Yo conozco tus obras. Ay, mis obras son muy buenas. Ay, mis obras, que la miren todos, que yo hago esto, que... No. A mí me importa, que nos importe eso. Ya vendrá el tiempo donde Dios nos va a recompensar a usted y a mí. Ahorita lo que importa, lo que interesa es darle la gloria y la honra a nuestro Dios con nuestras obras, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser. Yo conozco tus obras. Y donde mora, dice, donde moras, o sea, Dios le está diciendo, yo conozco tus obras y también conozco donde moras. Es como que nos estuviera diciendo, yo te conozco, yo conozco lo que tú haces. Y también conozco que vas a la iglesia camino de fe. ¿Verdad? Aquí podemos interpretarlo ahí. Conozco tus obras. Y conozco dónde moras, dónde está el trono, dice, donde está el trono de Satanás. Que Dios nos libre, ¿verdad? Aquí no puede haber ningún otro trono más que el trono divino, glorioso, majestuoso del Dios de gloria, de Jehová de los ejércitos, de su Hijo amado.
del Espíritu Santo en este lugar. Y por eso nosotros tenemos que tener todo el sumo cuidado, todo el sumo cuidado. Fíjese que en el año 325 después de Cristo sucedió algo que ahora lo está revelando la palabra. En el tiempo de Constantino, un hombre emperador Constantino está en la historia. Nosotros lo vemos cuando estamos estudiando la historia de la iglesia. Constantino, en el año 325 después de Cristo, este emperador religioso implementó algo diferente, el Imperio Romano. En aquel tiempo dijo: un momento, señores, se acabó aquí este formato, ya no más. Ahora yo soy el gobernador y vamos a hacer esto. ¿Sabe? Venía recurriendo cosas tremendas dentro de la política de aquel tiempo. Por eso, si usted se da cuenta ahora cómo la política se ha metido a la iglesia, tenemos que tener cuidado, porque estas son las últimas señales que Dios está dando. Satanás nos quiere tapar la boca. Nos las ha tapado ahorita con mascarillas, pero no, que no nos tape la boca para que nosotros exclamemos el nombre glorioso de nuestro Dios. Porque eso es lo que sucede. ¿Quién impuso esto? ¿Quién lo impuso? Esto no es idea mía. Ve, ¿se da cuenta cómo viene el diablo? Al cual usted lo tiene que estar reprendiendo. Pero dice la palabra y la historia que este hombre puso el imperio romano, cambió todo en el imperio romano. Entonces ahí cosas diferentes. Sigue diciendo la palabra del Señor: donde mora Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire hasta dónde llevó a este siervo. Según se piensa que Antipas era un líder de la iglesia, un líder que no quiso obedecer al sistema romano, porque es Roma hasta el día de hoy que quiere destruir a los creyentes, a los cristianos. Pero todos están cegados allá afuera. Bendito sea Dios que usted y yo entendemos la palabra y que le damos a Dios la gloria y la honra. Pero hay mucho más. Espero en Dios que me dé el tiempo. Así que dice que murió Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, prácticamente, ¿quién lo mató? Satanás. Según dice la historia, que este siervo Antipas murió dentro de una cisterna hirviendo. Mire qué muerte más tremendo. Pero él no rechazó la fe. Él no rechazó el nombre de Jesús. ¿Serían nosotros capaces de soportar cualquier situación de esas y con toda nuestra boca decir: yo no niego a Jesús? Yo me puedo enfrentar a la muerte y estoy seguro, porque no niego a Jesús. Por lo que nosotros vemos, mucha gente, aquí no, pero mucha gente, hermanos, se avergüenzan de Cristo. Se avergüenzan de ser cristianos. Ya no dan testimonio. Ya no quieren. Y es tremendo. Y no estamos en esta misma condición, porque no se nos amenaza de muerte. Mas sin embargo, nosotros hay veces rechazamos al Señor de esa manera, de esa forma, ¿verdad?
Sigue diciendo la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, tengo unas pocas cosas, pocas. Por eso yo digo, hermanos, examinémonos muy bien, porque en las pocas cosas que pueden haber en nosotros pueda ser una opción para que nosotros perdamos la bendición del reino de los cielos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice? Fornicación. Mire, vamos, como la palabra, es que esto es lo que me gusta a mí de la palabra. Vamos al libro de Números. Del capítulo 22 al capítulo 25, es muy largo poderlo explicar, leerlo a ustedes. Pero todo lo que pasó aquí, mire, Balaam era un profeta de Dios, fue un profeta de Dios. Pero aquí, por eso se lo está diciendo en la revelación de Juan, lo está diciendo acá. Se lo reveló a Moisés, quien escribió este libro. Lo que sucedió hacía miles y miles de años, porque Baal fue quien puso las alternativas, las enseñanzas o las doctrinas a Barak. ¿Quién era Barak? Era un enemigo del pueblo de Israel. Entonces en la historia que vemos aquí en Números, lo que relata es de que Barak vino a Balaam y lo quiso usurpar o lo quiso comprar para que él maldijera al pueblo de Israel y cayera un problema de muerte al pueblo de Israel. Pero Dios aquí en esta explicación, en esta historia, que le explica que Dios conoce las actitudes tanto de Balaam como de Barak. Y Él sabe cuáles son las intenciones de Barak, de querer perjudicar, lastimar al pueblo de Israel. Ahora entienda, mi amado hermano, cómo Dios es tan lindo, tan grande y tan maravilloso. En cierta oportunidad, ¿cómo le llaman? Un brujo aceptó a Cristo. Un brujo, gloria a Dios. Un brujo recibió a Cristo y era un brujo de los fuertes. Pero una vez estaba testificando en una ciudad de Guatemala y decía que él, cuando era brujo y tenía que hacer un pacto de muerte hacia una persona, dice que iba a los cementerios como hacen hoy, tal vez usted lo ha escuchado en las noticias, que van y comienzan a sacar a los muertos, a los cadáveres y robar sus miembros para hacer pactos diabólicos. Pero este brujo decía, cuando yo llegaba a la tumba de un cristiano que ya estaba muerto, dice que había algo que lo mantenía lejos y que él no podía llegar a lastimar ese cuerpo. Eso es en el cuerpo ya muerto de un cristiano. Hasta ahí Dios no deja que te toque el diablo. Le da la gloria al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado si alguien va y comienza a visitar a hechiceros, comienza a visitar a los que leen la mano, a escudriñar el horóscopo. Todo eso es diabólico. Y prácticamente esto era lo que estaba pasando aquí en las enseñanzas de Balaam
hacia Barak. Ahora Dios no puede contra nosotros. Vamos a leer al final que hay profetas falsos. Dice la palabra ya en el Nuevo Testamento. Muchos que han vendido la palabra de Dios y han formado doctrinas erróneas. Pero óigame bien, a nosotros tenemos el sumo cuidado de Dios, que el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Que por ahí alguien le va a hacer una brujería, pues que se vaya al diablo, porque estamos libres, protegidos por el Dios de gloria. Amén. Gloria al Señor. Mire qué bendiciones. Pero quiero llegar al último. Vamos a leer un trozo. Mire, el capítulo 25 de Números, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar. Oiga, qué terrible es esto. Óigame bien, póngale atención. Dice que el pueblo comenzó a fornicar, o sea que al fin y al cabo el pueblo cayó de la gracia, Israel, porque el diablo así es, te la va a buscar, y si no te fortaleces en el espíritu hasta que te va a ver caído. Nosotros pensamos, ay, yo estoy libre, no me pasa nada. Espérate que llegue la mano de Dios. ¿Entendemos? Dice así la palabra. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Hablamos que dioses tenía el pueblo, este pueblo de Pérgamo. Sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Por eso, mire, cuando hablamos de que es como espada de dos filos, nosotros seguimos teniendo nuestra alma y está el espíritu. El espíritu está conectado con Dios. Sentimos ir a la iglesia, orar, buscar, ayunar y hacer todo aquello lindo que nos mantiene en victoria. Pero el alma está, wow, las novelas, el tiempo. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Ahí está el alma, mire, el alma. Por eso la Biblia, alma que pecare, esa morirá. Entonces, como Baal, este profeta que era de Dios, fue comprado, entonces viene y se le ocurre, en toda la historia usted lo va a leer. Entonces, ¿cuál es la motivación hacia Balac? Le dice, ¿sabes qué? No pudimos por este otro lado, porque Jehová los cubre, los guarda, hay una promesa, entonces ahora entremos por este otro. Entonces que entren tus hombres y que salgan las mujeres, que entren las mujeres y que haya fornicación. Mire qué tremendo es la fornicación, qué tremendo es la desobediencia. Estamos hablando de fornicación, no de adulterio, que es todavía peor. Peor, ¿sabe cuál es lo lamentable hoy día? Que hoy ya los jóvenes ya no esperan llegar al altar de Dios y darle honrosamente la gloria al Señor. Sino cuando uno se viene a dar cuenta, ya se comieron la torta. Y delante de la palabra de Dios, qué terrible, porque esto tiene que ver el diablo. ¿Cuántas bendiciones se pierden al desobedecer, al caer en pecado delante de la presencia de Dios? Estamos viendo bíblicamente, no me diga que yo me lo estoy inventando.
Así que gracias a Dios por nuestros jóvenes que se aguantan y que esperan el momento para entrar como Dios quiere que entren, porque así viene Cristo. Cristo no viene por una iglesia tentada, sucia. Cristo viene por una esposa limpia y pura, dice su palabra. ¿Es así o no es así? Entonces, este fue el consejo que le dio Balaam. Ahora nosotros nos podemos dar cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. Mire, en el mundo ahora hay una teología, la teología de la prosperidad. Bueno, dicen que es teología, pero esos son inventos. La prosperidad. Ahora, si uno no tiene el mejor templo, eres el peor pastor. Si no, tú no tienes mucha gente, tú no eres un buen pastor. Yo me recuerdo, hermanos amados, en los años 60, en los años 80, en aquellos años 85, cuando me tocó andar entre las montañas, hubo un lugar que visité que se llama el Sompopero, que está en la frontera de Honduras y Guatemala, ahí metido, donde le dicen el hormiguero, el Sompopero, porque ahí no llegan vehículos, y le dicen Sompopero porque usted mira los caminitos y ahí van en fila toda la gente. Usted ha visto los caminos del Sompopo que va en la tierra, todos van en fila, uno tras otro. Pues por eso le salió el nombre del Sompopero, porque así solamente se entra a pie o en burro o en caballo. Pero allí me llevó Dios, y bendito sea su nombre, que uno saca experiencias y ejemplos de ver, hermanos, y eso se ha perdido. Ahí había una pequeña iglesia, mire esa iglesia, las paredes eran de bambú sus paredes, se miraba de afuera, de adentro para afuera. Y las bancas, ahí unos trozos, unos palos, ahí se sentaba la gente. Mire, una pobreza tremenda. Cuando yo llegué hambriento todo el día en camino para llegar a la iglesia del Sompopero. ¿Y sabe qué me esperaba? Una ensalada de tomate, eso era todo lo que había, y con qué gusto me lo comí. Qué rico lo sentí, en medio de aquella gente pobre, que no tenía nada, pero tenían la ansia, el gozo de querer alabar a un Dios vivo, grande y poderoso. Y mire, aunque no le vea yo entusiasmo, pero sabe una cosa, los cultos empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a la 1, 2 de la mañana. Pero lo que más me sorprendió, oh gloria a su nombre, que había una anciana que vivía en Honduras. Y para llegar a la iglesia tenía que pasar la frontera ahí entre las montañas, desde Honduras para Guatemala. Ella salía a las 3 de la tarde para llegar entre 6 y 7 de la noche ahí al Sompopero, y se estaba toda la noche del culto, no importaba que llegara a la 1, a las 2 de la mañana. Hay veces nosotros, hermanos amados, aquí nos inquietamos y ya se pasó la hora, ya nos queremos ir. Se ha perdido un ritmo glorioso espiritual donde se le da la gloria a nuestro Dios. Y eso es que estamos en América. Y fíjese que esta anciana llevaba su coleman, su lámpara, porque en la noche había que ver, ya no se miraba porque ya no había luz del sol. Y mire cómo alababa a Dios aquella anciana. Yo creo que a estas alturas ya está con el Señor. Pero gloria a su nombre, qué ejemplo más lindo, más precioso. Y ahora, hermanos, nosotros estamos luchando con querer la mejor iglesia, con tener los mejores hermanos. Ay, que si tú eres así, eres allá. No, hermanos, tenemos que ser humildes y seguirle dándole la gloria como Él lo merece. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre para siempre. Estas cosas eran las que se estaban moviendo allá en la iglesia de Pérgamo. Mire, leamos lo que dice segunda de Pedro, pero para
leer Pedro, mejor leamos, porque quiero ir terminando, si no se va el tiempo. Dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Oiga, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, o sea, que enseñaba. Está hablando allá en el libro de los Números, ¿verdad? Estaba como trayendo a memoria, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, miren lo que dice esta palabra, y ya vamos a terminar. Pero hubo también falsos profetas, oiga, ya en el Nuevo Testamento, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Por eso, hermano, a mí una vez alguien me llegó y me dijo: usted es el profeta usted es profeta. No, señores, no, yo no soy profeta, yo soy un siervo del Señor, únicamente un vocero de Dios. No me quiero meter en este asunto delicado, pero la palabra dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mismo destrucción repentina. Ponemos atención, ¿verdad? Gracias a Dios que eso no se ha visto en la iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo los últimos tiempos, y aquí tenemos que mantener siempre una sana doctrina. Si usted me escucha que yo estoy predicando algo que no viene con la palabra, usted hable, reúnase con los hermanos líderes y diga: el pastor está fuera de orquesta, y yo voy a entender y voy a buscar si estoy en equivocación. Por eso les digo: traigan su Biblia, traigan lápiz, traigan apuntes, porque solamente así nos vamos a dar cuenta de lo que pasa. Aquí, primero Dios, no habrá cosa que se venga a promulgar que no esté dentro de la palabra de Dios. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vea bien, pero aquí hay una cosita y por ahí me voy a ir metiendo para terminar, aunque hay muchas cosas más. Y por avaricia, oiga, por avaricia harán mercadería de vosotros. Que Dios nos libre, hermanos amados. ¿Cómo me cuesta a mí hablar del diezmo con ustedes? ¿Cómo me cuesta? Hay veces, porque hay veces piensan que es mercadería lo que nosotros promovemos dentro de la iglesia. No, mis queridos hermanos. Por eso yo tengo un carrito sencillo, yo vivo rentando, usted se da cuenta, yo no tengo nada, porque no tiene nadie quien decir nada de mí. Tengo necesidad, sí, tengo necesidad, pero yo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de Dios. Nadie, hermanos amados. Y esto lo está hablando el apóstol. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí entro en otro detalle. Mire, es lindo, porque nosotros somos ricos. En la iglesia de Esmirna dice la palabra que nosotros somos pobres, pero somos ricos. Somos pobres, pero somos ricos, ¿verdad? Y estamos contentos con eso. Pero hermanos, nosotros nos conocemos bien. Qué bendición cuando Dios le está prosperando, cuando Dios le está bendiciendo, cuando sus arcas están hacia arriba, su estado económico está a nivel, y gloria a su nombre, le alcanza y usted vive, y bendito sea su nombre. Usted toma para esto, toma para el otro, y toma lo que es del Señor, y bendito sea el Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Estoy hablando de la avaricia. Cuando
Comienza uno, ay, yo quiero más, ahora tengo 1,000, yo quiero para el otro mes 2,000, y así venimos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, hermanos, la avaricia nos ha estancado las bendiciones y la forma de alabar y glorificar a Dios. Eso se está viendo en el mundo, eso se está viendo en la iglesia, se vio en la iglesia de Pérgamo. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Espero en Dios que yo no encuentre palabras fingidas, hermanos. Yo hay veces me tengo que quedar callado, porque usted y yo como líderes que somos del Señor, Satanás siempre vendrá con palabras acusadoras. Y hay veces es mejor quedarse uno callado para no destruir. Pero eso es lo que pasa. Por eso nosotros nos tenemos que abstener de todas estas cosas y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Sigue diciendo, palabras fingidas sobre sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga, si Dios no perdonó, ¿acaso perdonó a Satanás? ¿Acaso perdonó a la tercera parte de ángeles? ¿Cómo quisieran los ángeles retroceder y llegar con el Señor? Señor, perdóname por lo que yo pensé, lo que hice, por haber seguido a este zángano que me engañó y ahora me revelo. Mire, porque hay ángeles caídos, hay demonios, hay espíritus inmundos, hay de tanto que se mueve en el mundo espiritual. Pero aquí dice la palabra, pero, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ese será otro mensaje que qué lindo está, para ser reservado el juicio. O sea, hermanos amados, que Dios nos guarde, que mejor demos una sana doctrina, mejor recibamos. Yo recibo la palabra de cualquiera que venga de allá afuera, pero tengo que escudriñar si me está diciendo la verdad o si me está diciendo la mentira. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas. Ahorita, hermanos, hay muchos pastores que quieren tener las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque mire, se genera y no les importa. Ellos no hablan más que de una doctrina de la prosperidad y no hablan de lo que hay que hablar, del pecado y de la forma como el ser humano vive. Y nosotros tenemos que ser concisos y seguros. Amén. Por último, ahora sí, hermanos, bendito sea Dios, perdónenme. Dice la palabra, no voy a hablar de las recompensas, porque dice aquí, esto es más largo todavía, pero dice, por tanto, arrepiéntanse pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra espada, con la boca de Dios, con la boca de la verdad. Y con esto termino, con la verdad. ¿Qué es para nosotros la verdad? ¿Qué es la verdad para usted? Hay dos formas de pensarlo. Mire, la primera es la palabra sugestiva, es la que nosotros tenemos. ¿Cómo cuesta a veces a poner en un punto lógico a la persona? Vamos a decir, vamos a hablar de un matrimonio. Llegamos al matrimonio, es un ejemplo. Con el matrimonio le decimos, hermanos, ustedes, Dios quiere que los prosperen, vayan a la iglesia, que Dios los guarde, sírvanle al Señor. Y uno comienza a dar, esa es una verdad, ¿sí o no? Porque yo estoy diciendo una verdad. Pero vienen ellos y dicen, no, yo estoy bien así. Cuando quiera voy a la iglesia. Esa es su verdad. O sea, es mi verdad y es su verdad. Dos formas de interpretar nuestras verdades, ¿verdad? Si es vamos a otro ejemplo, si es con jóvenes del noviazgo
que están, ahorita están nuestros jóvenes allá en noviazgo, pero no es para ellos esta palabra. Pero hay jóvenes en noviazgo. Vengo y comienzo a hablarles, esto no te conviene, esto sí te conviene. No, yo sé que es de Dios y esto es su verdad. Pero mi verdad es, escudriña la palabra y mira lo que dice la palabra, que te tienes que unir con esto, con esto. Esa es mi verdad. Esa es la verdad sugestiva. Y hay veces no nos encajamos ninguno. Usted le testifica a los testigos de los testigos de Jehová y ellos tienen su verdad. Les testifica a los católicos, ellos tienen su verdad. Nosotros tenemos nuestra verdad. Pero hay una cosa, y el Señor en su palabra dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti como y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. Y en otra versión, de mi verdad. Porque todo lo que nuestro Dios ha dicho y ha puesto en su palabra es verdad, y no hay nada que sea falso. Yo no he encontrado nada que sea contrario donde Dios se revele, se ponga Él en contra de lo que ha dicho. Él ha dicho, por eso Él nos dice que tu decir sea sí o tu decir sea no, porque todo eso tiene que ver con nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió en la iglesia de Pérgamo, y ahora Dios nos aconseja cómo nosotros vamos a caminar y llegar al cielo para la gloria y honra de su nombre. Oremos en esta hora. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, esta palabra bendita y gloriosa, Señor, que refresca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Cuán grande tú eres, Padre. Cuántas cosas han pasado en el mundo, Padre eterno, Señor, en la historia. Pero lo que nos maravilla, Señor, es que todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado tanto, Señor, durante miles y miles de años, ahora encaja, Señor. Oh, qué linda palabra, Padre. Gracias, ayúdanos para que cada día, Señor, podamos tener y asimilar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y podamos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor. Tú vienes por la iglesia pronto. Estamos viendo, Señor, el libro de revelación, algo que fue descubierto, que ahora ha sido presentado a nuestra vida como parábolas en estos dichos, Señor, que solamente tu pueblo, nosotros podemos entender. Esto no lo entienden los del mundo, Padre, ni los religiosos, ni los filósofos, Señor. Nadie, más que los sencillos de corazón, los que te alabamos y te glorificamos en espíritu y en verdad. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y extiende tus manos sanadoras sobre aquellos hermanos, Señor, que ahora necesitan la salud, y tú lo sabes. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.